Vamos. Hola, gracias por estar aquí, cualquiera que sea la hora, el día. Hoy vamos a trabajar, a platicar, a conversar sobre masculinidades y emociones. Creo que es uno de los talones de Aquiles que tenemos los varones para identificarlas y expresarlas. Pero qué mejor que con mi amigo José María y desde España. Y desde España vamos a conversar este tema de masculinidad y emociones. No sé si de entrada, mi estimado José María, ya te emociona el que empecemos a trabajar, a platicar del tema de masculinidad y emociones, mi estimado José María. ¿Cómo lo vas sintiendo? Buenas tardes, Paco, y buenas a todo el público oyente de Radio Hilal. Sí que me emociona poder participar de un espacio como este, tan escaso hoy día y tan necesario a su vez. Y antes de comenzar, me gustaría que me permitieras subsanar un error de la última entrevista. Cuando me preguntaste cómo empecé yo en todo esto, se me olvidó nombrar a la persona a través de la cual entré en este mundo. Se llama María. En aquel momento era mi pareja. Es psicóloga de la Red de Atención a Víctimas de Violencia de Género de la Comunidad de Extremadura, una profesional y una persona espectacular. Y me parecía justo darle su espacio aquí, ya que la última vez pues se me olvidó. Claro. Dicho esto, me pongo a tu servicio. Claro, no, gracias. Yo también lo reconozco. Tendré que honrar a demasiadas mujeres. Fíjate, nada más para decirte que los temas de masculinidad está mi querida maestra Nelis Palomo, Marcela Lagarde, en fin, gente que nos han impulsado, que nos han llevado a todo esto. Entonces, bueno, ya que estamos así como empezando a estar como emocionados, ¿cómo nos podríamos abordar el tema tan complejo de las emociones? ¿Por dónde tú le entras? ¿Por dónde sería prudente ir como platicando de este asunto tan relevante para los hombres? Porque nada más te señalo un detalle. Un buen estudioso en México, el doctor Beno de Keiser, llegó a tener el término de analfabetismo emocional en los hombres. Totalmente. Nuestra incapacidad de nombrar y describir y manejar y procesar nuestras emociones. ¿Tú cómo lo ves? Totalmente. Para mí, el campo emocional dentro de la masculinidad es un terreno por explorar completamente. Un terreno vacío y a la misma vez voy a empezar ya a usar terminologías gestálticas, un vacío fértil. Es decir, un terreno desconocido, ¿vale? Por el hombre en la inmensa mayoría de los casos, y en el que tenemos mucho margen de trabajo, mucho margen de mejora y mucha calidad de vida que ganar propia y para las demás personas con las que nos relacionamos. Porque haciendo, pues bueno, apropiándome de este término que has dicho, analfabetismo emocional, todos hemos sido o somos en parte mayor o menor analfabetos emocionales. Sí, sí. Y bueno, Claro. lo bueno de ser Claro. analfabeto es Claro. que podemos aprenderlo todo. Claro que sí. Perdón. Sí, mira, yo creo que en el programa me gustaría que platicásemos acerca de esta situación que tenemos, la dificultad de los hombres para hablar. Aquí en el programa hemos tenido varios invitados, pero ¿no te parece, José María, que los varones estamos más orientados a lo racional, más orientados a tener un entrenamiento terriblemente racional? Y es que yo pienso que tú no hablaste bien, y es que yo siento que que tú no estás concentrado en lo que te digo, y es que yo siento que, ¿y a cuál? ¿Cuál Sí. yo siento? Es puro rollo, es puro pensar. No nos estamos
acercando a este terreno fértil que tú propones, ¿no? Ujú. ¿Estamos más en lo racional o Mm. cómo lo estás viendo tú? Yo creo y vivo y me llega que esa orientación masculina al pensamiento, al raciocinio, no, no es por otro motivo más que por una desconexión de lo una desconexión, por no decir un desconocimiento continuo, total. Es decir, has dicho antes, vamos a hablar de emociones y masculinidad, pero claro, para hablar de algo tenemos que conocerlo. Para conocerlo tenemos que pararnos, tenemos que impregnarnos un poco de eso. Y nos han enseñado de que, bueno, ese campo pues no nos pertenece o no nos... O cuando tocamos con la emoción, con la vulnerabilidad, entramos en conflicto con esa identidad que nos vemos obligados a dar como hombres. Ese hombre, como tú bien dices, racional, que no es más que una forma de intentar llevar la razón, de tener el control, de ejercer poder. Y cuando nos enfrentamos a las emociones, pues hemos desarrollado toda una serie de mecanismos de defensa, y te hablo desde mi experiencia propia, no te hablo de teoría, que van desde la negación más absoluta hasta racionalizar la emoción, hasta negarla, o incluso, pues bueno, defendernos de una forma más, ¿cómo le diría? Más tradicional desde el punto de vista masculino, ¿no? Más desde la agresividad, desde el contraataque, porque nos sentimos atacados, porque sentimos que se nos insta a una parte de nosotros que no podemos mostrar, que no podemos no podemos darnos permiso para poner encima de la mesa, para movilizarla, porque atenta contra nuestra imagen y nuestra identidad, nos hace sentir muy vulnerables. Entonces, pasamos a la defensa, defensa absurda, porque negar que somos seres emocionales no tiene sentido ninguno. Sin embargo, a día de hoy, pues nos encontramos con que la inmensa mayoría de los hombres, cada vez menos afortunadamente, cuando se lo enfrenta, ponerse enfrente de su emoción, no tienen recursos para asimilarlo. Claro, claro. Y creo que José María, solo parecía ser que conocemos estas emociones, casi, casi absurdas, el enojo, la ira, ¿no? Sin Claro. estar metiéndonos. Pero mencionaste algo que me gusta mucho, la sensación de vulnerabilidad al Ujú, contactarnos con nuestras emociones. Recuerdo una investigación en Europa, precisamente, en donde veían que a las niñas desde muy pequeñas se les festejaba porque qué bonita eres y qué hiciste y todo esto, y a los niños no. Y se veía en este estudio cómo a la mujer se le va educando, se le va ujú, adiestrando en la expresión de sus emociones, a los varones no. claro. Y no lo digo solo por esta cuestión cultural, o no sé si a ella incluso una situación biológica, social, cultural, género, en fin, pero ¿cómo es que nos da miedo decir o contactar con la tristeza, con el miedo, con la angustia, Mm. con todo esto? Como que eh, es por ahí donde expresarnos, ves tú que flaqueamos los varones, no nos interesa contactar con lo que sentimos, no nos hemos entrenado a ello, no nos lo permitimos, nos lo criticamos. ¿Por dónde ves que estamos inhibidos en contactar y expresar nuestras emociones? Yo creo que esto es todo, yo descarto el componente biológico Mm, y como opinión, no tengo verdades absolutas. Como bien has dicho, si nos damos permiso para mostrar determinadas emociones, todas relacionadas pues con la agresividad, con la tensión, ¿vale? Porque eso sí forma parte del concepto, del constructo, de la idea de varón. No obstante, en este proceso de socialización también nos han enseñado que tenemos que alienar determinadas emociones que han sido, digamos, reservadas para el género femenino. Todo lo relacionado, pues, con la parte tierna, con la parte blandita, con el permitirme estar triste, con el permitirme sentir miedo, con el permitirme emocionarme en el sentido de llorar.
la emoción que sea, alegría, tristeza, rabia, no importa. Entonces yo creo que tiene más que ver con ese proceso de socialización, con ese aprendizaje social en el que hemos aprendido que estas emociones son de hombres, estas emociones son de mujeres y todo lo que es de mujeres lo tengo que rechazar, lo tengo que omitir. Y esto es como... A mí me gusta visualizarlo como una persona que sale a un escenario en solitario y frente a este escenario hay un público diverso, un público heterogéneo y cada persona de ese público representa una parte de su personalidad, una emoción. Sin embargo, esta persona solo reconoce la mitad, a la otra mitad no la reconoce. Y al reconocer solo a una parte, a una mitad de ese público, a una parte de su personalidad, solo puede actuar para ese público. Al otro lo obvia, sin embargo, el otro está ahí, está esperando que alguien la atienda. Y de ahí vienen, pues, muchas somatizaciones, vienen muchos estados, muchas sintomatologías ansiosas, mucha sintomatología, depresiva, porque no estamos terminando de atender a toda nuestra personalidad. Estamos identificándonos con una parte, estamos rechazando otra, y a esto lo llamamos construcción de la identidad, que está muy bien. Yo tengo que construir mi identidad en comparación a ti, pero si trascendemos ese yo en comparación a ti, me puedo llegar a dar cuenta de que hay una parte de mí que no reconozco como propia, que estoy rechazando una parte mía. Y al rechazar una parte mía es inevitable entrar en conflicto. Es inevitable. Y ese conflicto se perpetúa durante toda la vida del ser humano. Porque pasamos a proyectar todo aquello que nos reconocemos como propio, como mecanismo de buscar el equilibrio interno, tenemos que proyectarlo fuera. Y empezamos a proyectar, empezamos a ver a la persona de fuera como diferente, empezamos a hacer juicios, empezamos a compararnos y convertimos la existencia humana, por llamarla de alguna manera, en una competición continua. Y de aquí vienen, ¿no?, los fenómenos de violencia, bien sea de género o bien sea de otro tipo, como reafirmación de esa parte con la que yo me identifico, reafirmación de mi identidad, de lo que me identifico, para sobreponerme a esa parte que no identifico, que se supone que es la otra persona, sin ser consciente de que no deja de ser una parte mía proyectada. Y como decías, vamos a hablar de emociones, pero para hablar de emociones tenemos que conocer las emociones, todas. Pues no podemos decir yo soy así y así no, eso es mentira. Solo lo dice un ser humano incompleto, alienado. Yo no puedo decir yo no me enfado nunca. Yo no estoy triste nunca. Yo nunca tengo miedo. Decir eso es autoengañarse. Y entre el público masculino se nos da muy bien comprarnos el cuento, ¿no? Somos hombres y no tenemos miedo. Somos hombres y tenemos que ser siempre agresivos. Tenemos que llevar la razón. Y esto lo ves desde niños de 9 años hasta el adulto menos sospechoso. José María, me encanta la metáfora de frente a mi auditorio, yo nada más veo la mitad y la otra mitad es sombra. Mientras el universo que soy, solo oculto un vacío oscuro que me parece que rechazo, sobre todo aquello que no va con lo socialmente aceptado, ¿no? Claro. No puedo ver mi vulnerabilidad de mi miedo, de mi imperfección, de mis errores, de todas esas partes no tan fuertes que me parecen que nos hacen vivir en un autoengaño. Totalmente. Me parece que la metáfora, lo que nos dices es muy importante, ¿sí? Solo proyectamos quizá la mitad de nosotros que finalmente no es lo que somos. Sí es lo que somos. Lo que pasa es que es la mitad de lo que somos. Vale. Es decir, yo no concibo el decir yo no soy así. Yo seré así cuando las circunstancias me exijan ser así. Lo que pasa es que por algún motivo, por motivos educativos, por motivos de socialización, he aprendido que tengo que ser de esta manera para ser aceptado por el núcleo familiar, para ser aceptado por el grupo de iguales, y que todo lo que sea opuesto a esta forma no soy yo. Pero eso es un grave error.
Eso es un grave error. Eso es coger de la caja de herramientas, saco otra metáfora que me gusta mucho, y empezar a sacar herramientas. Esta sí soy yo, esta no soy yo. Y cuando nos tenemos que enfrentar a una situación en la vida que requiere de esas herramientas que hemos proyectado, que hemos sacado fuera, nos vemos sin recursos. Intentamos afrontarla con lo que tenemos, pero vemos continuamente que no es suficiente, hasta tal punto de que muchas personas, especialmente hombres por la educación, son incapaces de reconocer un error, son incapaces de pedir perdón, hasta el punto de que prefieren perder una relación que reconocer que se han equivocado, porque es tanta la necesidad de llevar la razón, porque esa parte de recapacitar, de pedir disculpas, no está disponible. Es la parte del público que yo no veo. Es la herramienta de la caja que yo he sacado. Porque prefiero llevar razón, prefiero reafirmar mi rol a reconocer que, oye, que hay una parte de mí que no está disponible, que no funciona, que tengo un problema, porque es un problema. Vamos por el mundo con la mitad de nuestras capacidades, hombres y mujeres. Sí, Y a eso, fíjate, sí, sí, a eso sí, lo hemos llamado género. claro, Lo hemos claro. llamado género por darle un nombre, pero no deja de ser un proceso de alienamiento, de alienación. De, oye, estoy el mito de la media naranja, ¿no? No, yo no Mm. necesito una media naranja. Yo soy una naranja completa. Quien quiera estar conmigo, sea limón, plátano, pera, mientras que no sea el exprimidor, me vale. Sí, creo que en esta aceptación incompleta, en esta falta de reconocimiento de estas vulnerabilidades, nos quedamos, creo que en la rigidez, José María, nos quedamos, y me recordaste al hablar el tema, por ejemplo, del alcohol. Ujú. Cuando estamos en esa situación o con alguna sustancia, empezamos a hablar de lo que regularmente no queremos o no podemos hablar, y podemos tocar y sacar ese dolor, esa angustia, ese miedo, ¿no? También esa rigidez en no perdonar, ¿no? ¿Sí? En no querer, o también lo que tú decías, en competir. Entonces, nos está llevando a situaciones tan fuertes, porque también nos lo estás mencionando, somatizamos. Totalmente, Creo que continuamente. necesitamos estos ambientes que yo siento que tú eres experto, de generar la posibilidad de la honestidad, la Ujú. simpleza, la vulnerabilidad, y encontrar espacios en donde los hombres podamos hablar libremente sin juicios. Creo Claro, que eso es entre muy... nosotros hemos generado una situación de señalamiento, de crítica, que no nos permite hablar de esa otra mitad. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo lo ves tú? Esto es un problema, yo lo percibo como un problema enorme de ego, ¿vale? Para hacer este movimiento que tú planteas, hace falta movilizar una cantidad de humildad muy grande, mucho más allá de la que como hombres nos podemos llegar a permitir, porque tenemos que responder a esa imagen, a esa expectativa que nos hemos creado, ¿no? Porque antes de salir a este escenario del que hablaba, empezamos a sacar personajes para no enfrentarnos a nuestra propia realidad, ¿no? Y empezamos a sacar personajes que nos hemos ido creando, la mayoría de ellos rígidos, todos falsos. Y cuando por fin, por algún motivo, se nos acaban los personajes y nos quedamos a solas con nosotros mismos, frente al espejo, ¿no? Frente a la intimidad, es cuando puede darse esa pequeña reflexión, esa pequeña, me preguntabas antes, ¿no? ¿Qué es una emoción? Más allá del término técnico, del término científico, biológico, es eso que me lleva a pararme y a replantearme, oye, ¿qué está pasando? Está pasando algo. No sé qué está pasando, pero algo está pasando, algo no va bien. Y empiezo a sentir el cuerpo, quizás por primera vez en muchos años. Empiezo a sentir el estómago, empiezo a sentir el pecho, empiezo a sentir la cabeza, ese pellizco, ¿no? Esa falta, ese aire que no me llega. De, oye, no sé qué me está pasando. Esta frase es mágica. Cuando alguien llega y dice, no sé qué me está pasando, pero me pasa algo y no estoy bien. Ahí es donde estamos entrando en ese vacío fértil, en ese campo por explorar, y es donde hay que empezar a hacer un acompañamiento, porque nadie nace sabiendo, ¿no? Ninguno somos perfectos, ¿no? Yo Claro. personalmente, yo imagino que tú, pues oye, Sí. para explorar esto hemos necesitado pedir ayuda a mujeres, curiosamente, mujeres terapeutas. ¿Mm? Claro. Sí, Entonces, sí. sí, y ya está, no pasa nada. Hemos recibido ayuda, la hemos prestado, nos dedicamos a ello de una u otra forma.
y sabemos un poco cómo funciona, pero tendemos a racionalizarlo nuevamente, ¿no? Oye, esto funciona así, 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 pero ¿qué pasa a un ser humano cuando se enfrenta a esa tesitura? ¿Qué pasa a un ser humano cuando de repente dice, oye, tengo una situación en mi vida que no sé manejar? Que para que un hombre llegue a esto, tiene que ser una situación complicada, porque ese yo puedo con todo, ese traje de Superman que nos hemos puesto y nos hemos creído que es el problema, es un gran problema. Pero esa humildad de no estoy bien, necesito que alguien me acompañe, necesito que alguien me sostenga, es el camino que te abre, la puerta que te abre al camino, mejor dicho. Y para esto hace falta conciencia. Hace falta ser. Yo esto lo divido en 3 pasos, ¿no? Conciencia, responsabilidad y acción. No puedo responsabilizarme de mí o de una parte de mí o de mi yo completo si no soy consciente ni de quién soy ni de qué circunstancias estoy viviendo. Y para tomar conciencia tenemos que parar. Y una de las cosas que no se permite la masculinidad impuesta es el no parar, ¿no? Tenemos que estar siempre en la acción. Tenemos que estar siempre pensando, tenemos que estar siempre actuando, tenemos que estar siempre solucionando algo. No nos enseñan a parar, no nos enseñan a contactar con nosotros, no nos enseñan a sentirnos y como no sabemos hacer ese camino hacia adentro, no podemos tomar conciencia de lo que nos ocurre. Y si no podemos tomar conciencia de lo que nos ocurre, no podemos asumir la responsabilidad de aquello que nos ocurre. Por eso el primer paso, y no sé realmente cuándo me hiciste la pregunta, cuando empecé a hablar de esto, el primer paso es pararse en uno mismo, sobre sus propios pies, sobre hacer oye, ¿yo qué ser humano estoy siendo? ¿Yo qué parte de este organismo social, qué tipo de célula estoy siendo? Si no nos paramos, si no nos preguntamos, si no nos cuestionamos, no podemos cambiar nada. Vamos a seguir continuamente con un mecanismo automático. Me levanto por la mañana, empiezo a hacer cosas, llego por la noche, me acuesto. Me levanto por la mañana, empiezo a hacer cosas, pero no me planteo por qué hago lo que hago. ¿Es una elección de verdad propia, libre? ¿O me la han impuesto de forma velada? ¿O de forma no velada? Sí, claro. Sí, y yo hace ratito me gustaría en todo caso pensar en la palabra ancestral. Es decir, es terrible que no podamos llorar. Muy terrible. ¿Cuál es ese condicionamiento social? Yo le diría ancestral, en donde los hombres hemos renunciado a, como tú dices, primero parar, tener conciencia de lo que está pasando, me responsabilizo y quizá cometí un error, pues que venga el llanto, que venga la disculpa, que venga la rectificación, la acción, hacer eso. Pero hay un condicionamiento muy, no sé, déjame la palabra ancestral, ayúdame tú en esto, porque preferimos como género estar en esta rigidez, en esta cerrazón a lo que sentimos, a la emoción, y la razón no nos descubre lo que está dentro, ¿no? No, la razón nos protege precisamente de tener que reconocer que no somos aquello que queremos mostrar al mundo. Pues claro, cuando yo me planto ante el mundo y digo, oye, que esto que he estado X años enseñándoos no es verdad. Claro, entonces, ¿quién soy? Si eso que yo pensaba ser ya no soy, y ese sentimiento de desnudez, de vulnerabilidad nos aterra a los hombres, nos da pánico, porque es como que nos quitamos esa armadura de guerrero y pareciera que el mundo es peligroso, que nos van a hacer algo. Y la parte más peligrosa es precisamente el género masculino. ¿No? Ahí es donde yo entiendo que empiezan a aparecer los movimientos y los pensamientos homófobos. Claro. ¿No? En el no eres lo suficientemente hombre. Y aquí en España, donde yo estoy, un país supuestamente desarrollado, llevamos en tan solo unos meses pues casi 40 agresiones homófobas, algunas con resultado de muerte. Y es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa por la cabeza a un hombre que no tolera la forma de estar y de ser en el mundo de otro hombre por el hecho de no responder a lo que se supone, ¿no? Que tiene que ser la masculinidad? ¿Quién establece cómo tiene que ser un hombre?
Y aquí es donde yo digo, ¿somos libres realmente? ¿El concepto que tenemos de masculinidad es propio o no lo han dado? Porque cuando hablamos de masculinidad, yo entiendo que hay tantas formas de masculinidad como hombres en el mundo, Claro. independientemente de características particulares. Te hace menos hombre vestir de una manera determinada, te hace menos hombre tener relaciones con otros hombres, te hace... Pero seguimos rechazando ese concepto de masculinidad. Hablamos de masculinidades, pero siempre cuando hablamos de masculinidades seguimos, y repito que son opiniones personales, ¿vale? Que no Sí. quiero sembrar cátedra aquí. Seguimos hablando de masculinidades dentro del concepto de hombre heterosexual y, si te vienes a mi cultura, caucásico. Casi, ¿no? Parece que todos los demás no son hombres. Y parece que un hombre que no tenga éxito, que no tenga poder adquisitivo, que no tenga prestigio, que no tenga poder, es menos hombre. Y esto ocurre, y tú lo debes de saber. Sí, sí, sí. ¿Y quién establece eso? ¿Quién dice tú eres más hombre o tú eres menos? ¿Conducir un BMW te hace más hombre que ir en autobús? ¿O darle afecto, cariño a tu pareja, a tus hijos, a tu mascota, a un árbol, te hace menos hombre? Porque ahí empezamos con un término que me resulta muy llamativo, que es, se dice, no, estás afeminado. Porque claro, todo lo que es blandito, todo lo que es tierno, todo lo que es dulce, pasa a ser femenino. Y cuando te dicen estás afeminado o incluso estás, bueno, estás amariconado, ¿no? Que se dice aquí. Sí. Lo que se está diciendo es te estás pareciendo a una mujer, cuidado. Como si ser una mujer fuera malo. Claro. Pero ¿hasta dónde llega este pensamiento enfermizo que cuando una niña nace lo primero que hacemos es perforarle las orejas para diferenciarla de un varón? Sí, esto no es algo que venga, esto es algo que está muy metido en nuestro ADN. Como tú dices, es algo muy ancestral. Sí. Fíjate que me gustaría, con la confianza que te tengo y con también la humildad, también sin querer dar cátedra, pero en una idea de metáfora, no, Ujú. nada de lo que digo es cierto ni verdadero, pero pareciera ser que estamos los hombres solo en un hemisferio, por así decirlo, en la literatura más convencional, más racional, y las mujeres jugando con los dos hemisferios, ¿no? Como otra vez la mitad oscura de nosotros, porque no nos permitimos tocar esa vulnerabilidad, esa parte que le llamamos femenina de Ujú. decir mis sentimientos, de expresarnos, de responder tan íntegramente, porque somos corazón y razón. La institución en la que estoy se llama Corazonar, razón y corazón, Ujú. corazonando, contactándome con mi razón y me emociono con mi parte masculina y femenina. Ahí se me hace como también muy, muy limitado, egoísta, el hecho de que no estamos yéndonos a esta parte intuitiva, esta parte ahí, y nos quedamos en esta situación. Nos aterra la desnudez, como tú dices, ¿no? La no, eh, eh, el no abrirnos completamente cuando posiblemente las mujeres están sumamente entrenadas, abiertas y dispuestas a eso, ¿no? Y ahí Sí. somos muy mentirosos o muy parcos, ¿qué será? Sí, has dicho una cosa que no termino de compartir, no sé si no te he entendido bien, y es que nosotros nos movemos en un hemisferio y las mujeres se mueven en los dos hemisferios. Metáfora, metáfora, ¿eh? Vale, Sí, vale. metáfora, metáfora, metáfora. Por hablar otra vez de la mitad del Sí, auditorio, sí, mi parte sí. oscura, ¿no? Es metáfora, ¿eh? Yo No, creo, no digo cre- que sea así. creo que si a ese escenario, en lugar de un hombre, saliera una mujer, pasaría prácticamente lo mismo. Reconocería una parte del auditorio y a la otra no. Porque al final, para mantener esta cierta fantasía o locura de los géneros, hace falta una complementariedad, ¿no? Entonces, es cierto que tanto hombres como mujeres pues, pueden transitar más holgadamente o menos holgadamente en el reconocimiento de ese auditorio, pero sí es cierto que el grueso de la población, yo creo, mundial, está totalmente o casi totalmente alienado, ¿no? Entonces la mujer también tiene ese tipo de limitaciones. También tiene sus prohibiciones, su falta de permiso interno, que
tiene que ver con todo lo que está relacionado con lo masculino, entre comillas. Yo, bueno, me muevo en mundos de mujeres, ¿no? Mundo de la igualdad, mundo terapéutico, tal cual, y lo puedo ver muy bien y además trabajar en ese espacio es un regalo infinito, porque es todo un juego de espejos, ¿no? Para mí, disponible. Entonces, entonces yo creo que la mujer también tiene esa alienación, por supuesto que la tiene. Lo que pasa que es el polo opuesto, la otra cara de la moneda. El trabajo, independientemente de seamos hombre o mujer, pasa por integrar, reintegrar toda esa parte que no reconocemos como propia. Y qué mejor que un escenario como este, ¿no? Que la vida al final no deja de ser un escenario donde vamos proyectando para pararnos, para poner conciencia, para reconocer eso que está fuera como propio, reintegrarlo en la personalidad y seguir construyendo una estructura interna que nos permita ser más completos y más completas. Ese es el trabajo. Si cada ser humano se parara, si cada ser humano, independientemente de sea hombre o sea mujer, se parara a hacer ese trabajo personal, se parara a asumir la responsabilidad total del campo, el mundo cambiaría por completo, de hoy para mañana. Se acabarían los conflictos, se acabarían las guerras, se acabarían las peleas. ¿Por qué? Porque yo no te culpo a ti. Porque eso que me molesta de ti es una parte mía. Y la reconozco como propia y la trabajo en mí. No te exijo a ti que cambies. No tengo la necesidad de sentirme por encima tuya. No tengo la necesidad de quedar por encima tuya. No sé si me acompaña. No, me encanta, porque otra vez me sumo contigo y te doy la razón, desde mi punto de vista también. El término de complementariedad me ha caído muy bien. Quizá sea de nuestro trabajo, ahora sí, nuestras masculinidades ancestrales no han sido suficientemente complementarias sanamente con las mujeres. Vamos a complementariedad, a ver qué tenemos cada uno de los géneros que nos vamos a complementariedad, ¿sí? Y con una gran flexibilidad y adecuación a cada contexto. Vuelvo a poner la metáfora de muchos animales, pingüinos, leones, los que ustedes me pongan, si han sobrevivido es por la complementariedad. Estos pájaros, donde vamos por la cría ahí con esto. ¿Cómo complementariedad sin estos egos que tú dices? El ego es la bronca masculina, entre otras, ¿no? Totalmente, totalmente. Y te lo dice alguien que tiene un ego impresionante. Bueno, me da hasta vergüenza reconocerlo, pero cuando sale es imparable. Y cada vez que hablas de ancestros, no sé si tiene que ver con tu cultura, si tiene que ver, pero cada vez que hablas de ancestros me haces una invitación, porque a mí es un término que me llama mucho la atención, ¿no? Porque yo cuando escucho la palabra ancestro se me viene pues una sabiduría que hemos perdido por el camino hace mucho tiempo. Se me viene una conexión con nosotros y con la tierra que a día de hoy es prácticamente inexistente. Y es en esa conexión, en ese sentimiento, yo lo identifico como un sentimiento de unidad, de unicidad, que trasciende al ego. Para mí está a la par que el término transpersonal, ¿no? Ese término que trasciende mi identidad, trasciende mis creencias, trasciende que busca no es que lo busque, simplemente va por naturaleza a la unicidad sin comparar. Cuando no hay comparación, no hay necesidad de conflicto. Cuando no hay necesidad de quedar por encima, cuando no hay necesidad de aparentar ser lo que no se es, y el gran problema de esto es que no sabemos lo que somos. Y aquí nos meteríamos en otro debate filosófico para el siguiente programa. Claro que sí. ¿Vale? Sí, pero cuando yo... Sí, me gusta tu invitación. Sigue. Vale. Esto yo lo veo mucho en el ámbito sexual, ¿no? Esa reafirmación continua de la masculinidad a través del sexo, de mientras más sexo tengo, más masculino soy, y mientras más masculino soy, más me diferencio de ti, que eres femenina, pues ese puede ser el inicio de toda una patología socialmente aceptada. Socialmente aceptada, porque la sociedad ha aceptado la agresividad masculina y la violencia como natural. La sociedad ha aceptado que un varón puede ir a un bar, se puede emborrachar en solitario y no pasa nada.
pero si lo hace una mujer hay un juicio social. Si la conducta sexual compulsiva de un varón se da y es conocida, hay un reconocimiento social, no pasa nada, es muy masculino, pero si lo hace una mujer hay una condena social, hay un castigo, porque ese ámbito ha sido reservado para el hombre. Y hay una línea tan gruesa y tan... y que es, yo creo, uno de los principales problemas, tan socialmente aceptada, que yo me puedo dar permisos que una mujer no se puede dar, sin que haya un juicio social. Ahí es donde radica la desigualdad, la igualdad real, en cómo la sociedad responde ante la misma conducta ejecutada por un varón o por una mujer. Porque la igualdad formal, la que está en las leyes, eso lo aguanta todo. Tenemos los mismos derechos, sí, eso está muy bien, pero ¿qué pasa en la calle? ¿Por qué sigue habiendo violencia hacia las mujeres? Llevamos en España este año, no te sé decir el número exacto, pero casi 40 víctimas mortales. ¿Qué está pasando en esta sociedad de la que formamos parte para que un varón se siga dando el permiso de pegar, de abusar sexualmente, de insultar, de humillar? Y no digo que esto no ocurra en el sentido opuesto. Digo que cuando ocurre del varón hacia la mujer, yo soy un varón, sería absurdo tirarme piedras en mi tejado, pero no estoy aquí para llevar la razón ni para defenderme de nadie. Cuando lo hace un varón, lo hace desde un posicionamiento interno de superioridad. Y hablamos de violencia de género, hablamos de violencia homófoba, hablamos de violencia racista, y todo parte de un prisma, de una creencia, de un permiso social ante una creencia de superioridad. Y es tan absurdo y tan cansado. Es decir, tener que estar continuamente queriendo quedar por encima de otras personas, queriendo estar continuamente llevando la razón, queriendo estar continuamente demostrando la fuerza que tengo, a mí personalmente me agota. Me parece absurdo, ¿no? Es como si tú y yo entráramos en conflicto porque tú eres de un país sudamericano, yo soy de un país europeo, y hubiera una creencia de que por X motivo uno de los dos es superior al otro. Sí. Y esto ocurre en España, ocurre en México, ocurre en todos los países del mundo. Porque eres mujer, porque eres inmigrante, porque eres gay, porque. Y no nos paramos. Oye, ¿a mí qué me está pasando con esta persona? ¿Qué me está pasando con esta persona inmigrante? ¿Qué es lo que está tocando en mí que me doy el permiso de ser agresivo? Ese movimiento de, oye, ¿qué me pasa a mí? Es lo que nos falta para hacer un cambio, esa conciencia. ¿Qué me pasa a mí contigo que me provoca enfado? ¿Qué me pasa a mí? Yo creo que esa es la pregunta. Esa es la pregunta a la que debería de llegar todo ser humano en algún momento de su vida. ¿Qué me está pasando a mí? ¿Por qué me enfado? A mí me gusta. ¿Qué me está pasando a ti? ¿Por qué me enfado? Porque creo que nos está faltando, si no interpreto mal, perdón si la palabra, y que después que nos escuchen no los puedan juzgar, diría yo, esta conciencia ancestral de la masculinidad. No hemos querido como poner en su lugar exacto a estas prácticas de autoritarismo, de control, de supremacía, de privilegio masculino. Totalmente. Y entonces, al tener inconscientemente que tenemos que tener todos los privilegios, todo el poder, lo que tú dices, si lo hace el hombre bien, porque socialmente está aceptado, si lo hace la mujer, está mal. Esta inconsciencia ancestral de no poder renunciar en lo particular a esos privilegios masculinos, a esas canonjías que han implicado discriminación, abuso, y que tiene quizá mucha relación con la esclavitud, con la homofobia, con una serie de situaciones de conquista y de una cultura también ancestral de competencia entre los hombres, entre las naciones, entre los grupos y entre las razas, y no llegamos a esta complementariedad. Creo que en estas masculinidades, en esta falta de conexión, porque quizá el descubrir y el abrir estas partes oscuras de nuestras emociones nos daría luz a que estamos inmersos, consciente o inconscientemente, pero sí inmersos en una cultura de privilegios masculinos,
en una cultura de desprecio femenino y que el aferrarnos a esto es parte del gran desastre que existe. Totalmente. Yo no quiero pensar, porque si lo pensara ya no sabría por dónde tirar, que se trata de una cuestión de maldad. Yo quiero pensar que es una cuestión de ignorancia. Yo quiero pensar, claro, no podemos cuestionar el status quo, no podemos cuestionar los privilegios porque no lo entendemos como tal. Entendemos que forma parte de la normalidad. Y yo cuando hablo de esto con gente joven, me dice, bueno, pero eso ya no ocurre, ¿no? Y yo, que no ocurre, porque está muy normalizado y no se ve. El problema de la violencia de género y de la desigualdad es que no se ve. Está normalizado tanto por hombres como por mujeres. Y se siguen achacando determinados roles, determinadas conductas a uno u otro género de forma inconsciente. Entonces no podemos renunciar a aquello que no sabemos que tenemos. Porque ¿qué le pasaría a un hombre si de repente le quitaran todos sus privilegios? ¿Qué le pasaría a la identidad de ese varón? Nos quitamos la máscara. Estamos en una absoluta máscara. Totalmente. Sí, yo recuerdo ahorita esta serie de Casa de Papel. Nos quitamos la máscara. Tendríamos que quitarnos la máscara. Pues no somos tan auténticos, no somos tan... No nos conocemos tanto, incluso no nos apreciamos. Estamos en esa máscara de rigidez, ¿sí? De prepotencia, incluso de competencia con otros varones, para no sentirnos. Qué lindo sería quitarme la máscara y sí, soy esta parte también vulnerable, soy esta parte también indecisa, imprecisa, Uno de los principales problemas yo creo que es el pensar que mi realidad es la buena y que la tuya no. Y como mi realidad es la buena, te la tengo que imponer. Esta es la base de muchos fanatismos, ¿no? Deportivos, religiosos. Y a día de hoy, en el siglo XXI que estamos, con los recursos que tenemos, que esto siga ocurriendo, a mí me da que pensar. Porque, no sé, has dicho antes, ¿no? El tema de las conquistas y demás. Hace 500 años, cuando llegó Hernán Cortés a México, no llegó dando abrazos. ¿Ocurriría eso a día de hoy? No lo sé si ocurriría. Pero sí sé que se sigue dando en pequeña escala. Sí sé que cuando a un chaval le pegan una paliza al grito de maricón, no es tan diferente como aquello que pasó hace 500 años. Y sigue ocurriendo. De otra forma, en otro contexto. O cuando un hombre agrede sexualmente o físicamente a una mujer, no deja de ser lo mismo que ocurrió hace 500 años. Son conductas que se siguen repitiendo. ¿Cuántos siglos más tienen que pasar para que aprendamos? ¿Cuántos siglos más tienen que pasar para que yo, con mi realidad, acepte que la tuya es diferente y no piense que la mía es mejor? Porque mientras tanto van a seguir pasando estas cosas. Ya afortunadamente no ocurren como ocurrían antes, pero siguen ocurriendo. Sigue habiendo atentados terroristas, sigue habiendo muertes, sigue habiendo asesinatos. Tan fácil, y es una palabra que salió en la última entrevista, como aceptar, aceptología. Esta es mi realidad, no es la mejor, no es la correcta, es la mía. Te pido que la respetes y yo respeto la tuya. Me da igual que seas inmigrante, mujer, unicornio, es que me da igual. Es que me da igual. Pero para eso hace falta conciencia y humildad. Fíjate. Nos faltan las dos cosas. Claro. Oye, mira, qué interesante, hasta me emociona, ¿no? Porque aquí en la Ciudad de México acabamos de quitar, bueno, no acabamos, las autoridades quitaron a Cristóbal Colón. Me parece que todavía tenemos como machos, como hombres, una actitud conquistadora, depredadora, dominante, terrible. Entonces, ¿qué está pasando? Imagínate. ¿No podemos ser? Sí, a ver. Vamos a fantasear ya que estamos. Imagínate que cuando llegó Hernán Cortés a México,
¿vale? Cuando llegó Hernán Cortés a México dijo, Sí. joder, queremos aprender de vosotros y queremos que vosotros aprendáis de nosotros. ¿Cuántas cabezas nos hubiéramos ahorrado por el suelo? Y qué rico hubiera sido todo. No ocurrió y sigue sin ocurrir, que es el problema. Porque que no Claro. ocurriera hace 500 años, Claro. bueno, vale, hace 500 años. Claro. Pero que siga sin ocurrir a día de hoy. Que siga existiendo esa cultura depredadora, como tú bien dices. Y es una cultura que tristemente te enseñan en el colegio. Es una cultura que tú vas al colegio y te enseñan a competir con el otro. Te enseña que tienes que ser de 10 para ser válido. Que si eres de 5, eres mediocre. Pero alguien se ha parado contigo a ver tus cualidades, tus habilidades, tus capacidades. ¿No? Te etiquetan. Y esto en el mundo biomédico de la psicología se ve muy bien, ¿no? Te ponemos una etiqueta, te tratamos conforme a esa etiqueta y ya eso no te lo quita nadie. Y seguimos limitándonos a nosotros mismos en lugar de potenciarnos. Y nos lo vendemos como educación, nos lo vendemos como sanidad, pero no deja de ser el mismo movimiento. Mi realidad es la buena y la tuya no. Oye, me conectaste con algo fuerte, mi querido José María, a ver qué dice el público. Estábamos en un momento de un trabajo terapéutico donde seguramente teníamos el tema de migración, el tema de España y México, y para un alemán, y les dice, a ver, vamos a cerrar los ojos y vamos a ubicar desde hace siglos quienes vinieron a estas tierras y váyalos viendo y cómo unos a otros pelearon y esos hijos de esos hijos se casaron y esos hijos de esos hijos se casaron y esos que venían de aquí y allá se casaron y somos parte de todo eso. Ninguna de nuestra raíz, ¿sí? Ninguna está limpia. Somos la mezcla de todo eso. Creo que finalmente la historia sí hace ese sincretismo, aunque seamos absurdamente egoístas. Lo que es al paso del tiempo se van sumando y creo que también no prevalece siempre, espero yo, esta actitud tan depredadora de conquistar, matar y expulsar, porque nos vamos entremezclando. Y esa mezcla nos hace más ricos y somos mezclas de tantas diversidades que cuando conozcamos precisamente que devenimos de esta situación, dejemos esas actitudes depredadoras, conquistantes, dominantes, patriarcales, ¿sí? De decir, esta es mi razón y aprendamos a sumar la complementariedad. Creo que finalmente no somos ni tan democráticos y no hemos entendido bien esa igualdad sustantiva, consustancial, esa democracia, esa inclusión, porque es lo que nos falta, incluirnos sin discriminarnos. Y creo que esa esencia de la masculinidad tendríamos que cuestionarla. Y esta falta de contacto con nuestras emociones nos los están impidiendo con un costo terrible, ¿no es así? Totalmente, totalmente. Tendemos por naturaleza a crear grupos, mi grupo y el otro grupo, ¿no? Sin ser conscientes de que a lo mejor ambos grupos tienen mucha más relación y puntos en común que puntos en diferencia, ¿no? Es decir, aquí en España los musulmanes estuvieron miles de años. Pensar que yo no tengo en algún punto de mis antepasados un antepasado musulmán es absurdo. Para mí es absurdo. Entonces, yo ante eso tengo dos posicionamientos posibles. Rechazo aquello que a día de hoy es diferente a mí o me intento nutrir de aquello. A mí personalmente el mundo árabe es un mundo que me resulta muy, muy curioso, me llama mucho la atención. Su costumbre me gusta mucho. Y entonces, claro, oye, tengo dos opciones. ¿Te rechazo o te integro? Y tengo que reconocer que para hacer un movimiento de integración tengo que pararme y poner conciencia, porque hay un movimiento automático que en muchas ocasiones salta como, oye, no, vamos a crear una barrera. No vaya a hacer que se vea amenazado algo que no sé ni por qué salta, ¿no? Pero cuando me paro y
repito, es uno de los problemas de los hombres, que no nos paramos, no nos han enseñado a parar. Cuando me paro digo, ¿por qué te voy a rechazar si contigo puedo ser mejor? Puedo estar más completo, si contigo puedo tener más herramientas en mi caja. Y esto nos pasa con la inmigración, repito, nos pasa con el género, nos pasa con todo. ¿Qué me pasa a mí contigo? Que te veo diferente cuando lo que nos diferencia es un color de piel, un acento, unas costumbres, una cultura, pero que eso no deja de ser, vamos a llamarlo, programas informáticos. Que si nos quita todo eso, ¿qué se queda? Los seres humanos. ¿Por qué ante otro ser humano tomo la decisión de confrontar? Es lo que deberíamos de plantearnos. ¿Por qué? ¿Qué me lleva a mí a confrontar con otra persona? ¿Qué necesidad tengo? José María, algo tenemos que tener tú ya también muy cercano. Fíjate, si me pongo en esta metáfora, familia, ándale, puede ser. Fíjate, si me pongo en la conquista, llegar a una actitud de conquistador. Finalmente revienta. Después de la independencia, me quiero independizar de, ¿sí? Y como que viene el movimiento y llega otro poder que tiene que llegar en México, la revolución. Otra vez, siempre volver a querer tener un estado social, una forma de que al quien tienen más poder y otros que tienen, y vuelve a reventar. Y yo creo que a través de los siglos esto va a seguir reventando. Y pareciera ser que este capitalismo absurdo, tan depredador también, tan terrible, va otra vez a tronar si no tiene un sentido humano, un sentido de inclusión, un sentido de respeto. Este mundo, este planeta no puede soportarse, no puede coexistir sin el respeto a la diversidad, sin darle su lugar a cada quien. Incluso hasta el reparto de la riqueza es muy patriarcal, muy machista. ¿Cómo lo ves? Totalmente. Has dicho una palabra con la que estoy, que además me encanta, estoy totalmente de acuerdo, que es lo humano, ¿no? Si nos posicionáramos en un prisma humanista, ¿vale? Un prisma que trascendiera los puntos de vista, porque al final es una cuestión de puntos de vista, ¿no? Para alguien de México, Colón es un invasor. Para alguien de España, Colón puede ser un héroe. Claro, aquí se habla del descubrimiento de América. Pero el descubrimiento de América, ¿por parte de quién? Porque América ya existía, allí ya había gente. Claro, lo descubrimos nosotros, ¿no? Los que partieron de aquí, se apropiaron de aquello de aquella manera, pero aquello ya estaba descubierto, allí no. Entonces, si nos plantáramos en un prisma humanista y trascendiéramos ese yo soy el bueno, yo tengo tu verdad y tú no, se acabarían los conflictos. Y aquí no sé si nos plantamos en un plano más espiritual, más metafísico, más transpersonal, pero desde luego esa comparación entre yo estoy por encima de ti y te voy a enseñar porque tú no sabes, tu religión no es buena, tu cultura no es buena, tienes que meterte en la mía y si no la aceptas, me pongo agresivo. Y repito que no hemos cambiado tanto. No. Yo creo que si profundizamos este ego con la superioridad, con poner mi verdad, por poner mi cultura, mi razón, mi forma de ser, y vete a donde quiera, vete a la cultura, al arte, a la ciencia, a la política, a la economía, esta sensación de predominancia, de competencia, de privilegio, de cerrazón masculina en todas las áreas, en toda la historia, es lo que contamina y está pudriendo al país también y al mundo, ¿no? Porque no puede. ¿Cuál democracia? Si la democracia implica escuchar todas las voces, construir conjuntamente, como tú dices, qué rico sería si te veo como mi igual. Y pasa en las parejas. Si lo que un hombre dice, piensa y hace, lo mirara como su igual a lo que la compañera dice, piensa y hace, otra sería la relación de pareja. Si una comunidad respetara a la otra y así los pueblos nos respetásemos con esta autoridad, con este valor, con esta aceptación de diversidad, sin la propensión a la rivalidad, a imponer, estaríamos en otro nivel. Sí, y ahí pareciera ser que esta masculinidad está en todos lados, ¿no?
Totalmente. Es decir, ese ego que nace del concepto de masculinidad que hemos creado, es decir, el concepto de masculinidad que hemos creado es un concepto totalmente tóxico, es un concepto totalmente insano para nosotros mismos los primeros y para el resto de la humanidad, porque es un concepto de competir, de agresividad, de tener que llevar la razón, y es inevitable que en la interpretación de ese papel, porque no debe de ser un papel inconsciente que nos hemos tragado, ¿vale? Surjan conflictos, surjan agresiones del tipo que sea, y hay que hacer un cuestionamiento, y es de vital importancia del concepto de masculinidad con el que nos estamos moviendo en el mundo. Y aquí es donde yo me voy con los chavales, con los adolescentes. Aquí es donde, oye, tú, ¿qué tipo de adulto, qué tipo de varón, qué tipo de hombre quieres ser? Y todos quieren ser un tipo de varón que responda a ese estereotipo, porque no son conscientes, ni nosotros adultos tampoco, del daño que eso puede llegar a causar a la sociedad como conjunto y a nosotros mismos. Ese permiso interno que yo me doy para poner en práctica una conducta de riesgo que demuestre mi masculinidad, ese ponerme en riesgo a mí mismo, ¿hay cosas más absurdas? ¿Hay cosas más absurdas que ponerse en riesgo a uno mismo para demostrar ser algo? Y morimos los hombres por la prepotencia, por el alcohol. Totalmente. Y enfermamos. Paco, no sé si me escucha. Te he perdido. Hola, hola, se fue a Paco, ¿verdad? Yo estoy aquí contigo. Ah, bueno, No ya, sé ya qué ha está pasado. Paco. Ya, No sé, Paco, no sé se qué quedó. pasó. Tú Ok, nos editas Kate. pedacito. Sí, no se preocupe. Bueno, vamos entonces hacia el cierre. qué Es que estaba maravilla yo, esto me, de las me quedé grabaciones. yo, me quedé yo ahí, pero Sí, te quedaste un poco congelado. congelado por ahí. No sé qué Ya, pasó ahí. ¿Cómo seguimos? ¿Ya me escuchan, Paco? Sí. 55, unos 5 o 6 minutos más, José María. A tu Ok. servicio. ¿Sale? Porque es una hora. ¿Sale? A tu Bueno, servicio. Conclusión. esta Espérame, superioridad me salgo. proyectada nos quedamos, ¿no? No sé de qué estábamos hablando, la verdad. si quieres sacar otro tema, una pregunta y seguimos por ahí. Sí, sí, a ver. Sí, ¿continuamos, Kate? Sí, en 5 me salgo y ya Sí. Sí, José María, pareciera ser que entonces tenemos una superioridad, un privilegio, una cultura patriarcal, una idea de ser hombre tan introyectada
que anula la expresión de nuestros sentimientos, nos hace insensibles, no nos permite a los hombres esta parte humanista, como tú dices, ¿no? ¿Por dónde seguir desde lo personal a lo social y de lo social a lo personal, ir cambiando este estado de cosas? Una muy buena forma de esto, Paco, que propones es escuchar a las mujeres. El otro día le hice a una chica una pregunta que era: ¿tú con qué clase de hombre has estado? Y se echó a llorar. Y a mí me sirvió para tomar conciencia de, oye, ¿qué tipo de masculinidad estamos poniendo en juego? Y yo creo que a cualquier mujer del mundo, si tú le preguntas, oye, háblame de tu experiencia como mujer en comparación con los hombres, háblame de si alguna vez has sentido miedo de caminar por la calle sola, de si alguna vez te han tocado sin tu permiso, de si alguna vez alguien te lo ha hecho sentir mal por el hecho de ser mujer. Si escucháramos eso y la escucháramos con conciencia, nos daríamos cuenta de lo tóxica que es la masculinidad establecida y de cuánto de nosotros hay en esa masculinidad. Es decir, aquí libres de pecado no estamos ninguno. Claro. Y yo creo que es una forma fantástica de tomar conciencia y de poder decir, oye, pues eso, ¿no? Acabo de escuchar algo que no me podía imaginar. No me imaginaba, pues claro, tendemos a juzgar a otros hombres, pero no a hacer autocrítica. Pero tú, como hombre, ¿de qué forma también haces eso? Quizás no literalmente, quizás... Pero al final, la educación es la misma, el proceso de socialización es el mismo, o parecido, en el mismo contexto, y es inevitable tener conductas machistas, pensamiento, es inevitable. Yo no concibo una persona, hombre o mujer, que no sea machista en mayor o menor grado. Entonces, para mí, una forma muy potente, pues eso, es de hablar con una chica y decirle, oye, cuéntame esto. Cuéntame, a mí me ha pasado, ¿no? De ir caminando por la playa en invierno solo, venir una mujer de frente y a medida que nos íbamos acercando, empezar a alejarse en dirección opuesta, pero cada vez más separada de mí. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Por qué una mujer siente miedo de cruzarse con un hombre en un lugar desierto? ¿Qué estamos haciendo como sociedad y qué estoy haciendo yo como hombre? Y creo que utilizar ese espejo que nos brinda la sociedad es una herramienta maravillosa para tomar conciencia y poder hacer autocrítica y llevar a cabo los cambios que sean necesarios en nosotros. Porque no vamos a cambiar el mundo, pero sí nos podemos cambiar a nosotros. Y creo que ese es el camino. Acompañar a las generaciones más jóvenes a tomar conciencia, que sean conscientes de lo que pueden ocasionar, del lugar que ocupan y que se replanteen su forma de ser hombre. Creo que esa es la clave, creo que esa es la solución, o parte al menos. Claro. Oye, totalmente de acuerdo, me parece que en este cierre de programa ya se nos fue la hora. Diría yo con mis palabras, a ver si coincido contigo. Cuando los hombres realmente nos avergoncemos de nuestros abusos de poder, de nuestros privilegios, de lo que hemos hecho, de las violencias que cometamos y las sintamos, porque ahora al escuchar tu voz cuando me dices de esta mujer que nos está pasando, de veras que nos metamos y contactemos con esos sentimientos, con esas emociones y sintamos vergüenza por lo que estamos haciendo, eso puede ser un motor. Y si los que estamos ya adultos no tenemos esa posibilidad, esa sensibilidad de sentirnos ahí cercanos con las compañeras, sí hacerlo con los jóvenes y decirles a ellos, esto que hemos hecho, estos privilegios que hemos hecho, no nos avergüenzan y no nos dan ningún prestigio y no han dejado algo bueno para la humanidad. Totalmente. Necesitamos una transformación humana donde los hombres veamos nuestros privilegios, nos avergoncemos de las violencias y buscamos la complementariedad,
tomando tus palabras que me han parecido muy, muy enriquecedoras. José María, te escucho y me parece que, y lo voy a decir aquí en vivo, me parece que a ver si hacemos un foro de qué hombres somos, qué clase de hombres somos. Lo acabas de mencionar tú. A mí me gustaría que invitáramos algunas otras voces más para que, y yo creo que es el primer paso que también te está sugiriendo, ¿no? Primero que me reconozca qué tipo de hombre soy para después transformarme. ¿Cómo ves? Me parece que esta puede ser la continuación de esta enriquecedora conversación. ¿Cómo lo ves, José María? Yo, fantástico. Ya sabes que estoy a tu servicio, Gracias. que la causa me motiva y que aquí estoy para lo que nos cuesta mucho ponernos de acuerdo con los horarios, mexicano y español, pero lo terminamos consiguiendo. Ok, vamos a intentarle y a ver si tenemos algunas otras voces más, porque además es un diálogo muy interesante, ¿no? México y España con esta, a mí con esta grato enriquecimiento, ¿no? Sí, tuyo y de esta situación. Oye, yo creo que hoy has hecho gala de una profundización sobre las masculinidades en lo personal, también en lo social y en lo histórico. Y en lo ancestral, diría yo, ¿sí? Transgeneracional y todo eso para que lo que traemos de otras generaciones o de nuestras historias, poderlo cambiar. Salir de estos conquistadores, depredadores, patriarcales, a ser otros seres humanos, ¿no? Totalmente. Y otra mejor sociedad. Claro, claro que sí. Oye, José María, pues te lo agradezco mucho. Este es su programa Masculinidades. Te mandamos también para España cuando lo quieras difundir esto. Te lo vamos a agradecer. Y pues a todos los demás les esperamos en vivo, miércoles, 8 de la noche, horario Ciudad de México. Les invitamos y esperemos que este tipo de programas, todos los que pasan cada semana, los pueden consultar ustedes siempre en YouTube. Pongan Canal Gilal o Facebook, poner Radio Gilal o Corazonar AC. Ahí van a ver siempre estos programas. Te abrazo cruzando el charco, como decimos por acá. José María, te agradezco infinitamente. Me siento enriquecido, honrado y gratamente aleccionado por ti. Para mí es un honor, ya lo sabes, estar aquí, poder aprender de ti y bueno, y compartir este espacio. Y si a alguien le sirve, si sembramos una semillita en alguien, ya ha merecido la pena. Claro que sí. Bueno, pues, muchas gracias, José María. Los tiempos de radio son como medio rígidos, pero ha sido muy rico estar contigo. Muchas gracias. Este es Masculinidades. Muchas gracias, amigos. Gracias. Chao. Chao.